Radio Pasión As presenta un espacio para el crecimiento espiritual. Evolución. Evolucionamos para aprender, para ser mejores, para desarrollar la plenitud de nuestro ser. Evolución 2025. Con la comunicóloga, terapeuta y coach espiritual, Claudia Asunzolo Rivera. Porque todo lo que existe está en evolución. En Radio Pasión Us, seduciendo tus sentidos. Hola Shanti, soy Claudia Asunzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2025, el programa para hablar de espiritualidad. Y hoy estoy haciendo el programa de una manera un poco diferente. Creo que es la segunda o tercera vez que lo hago con mi invitado aquí cerquita conmigo, pudiéndole tocar, pero además vine a la casa de él a grabar. Estamos en el jardín. Y hoy estoy transmitiendo, como lo hacía un año atrás, desde la ciudad de San Juan del Río, en el estado de Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Acuérdense que transmitimos las 24 horas del día, los 300 días del año. Música bonita y buenos programas hechos con mucha pasión. Si ustedes oyen un poco de ruido, de movimiento, pues ahí nos perdonarán, pero está el día lindo, hace calorcito y nos venimos a el jardín. Y bueno, en febrero del año pasado tuve el gusto enorme de verdad para mí, que estuviera conmigo Sergio Charán García, que un tiempo atrás fue mi compañero en un grupo de estudios de claves de NOC. Y más que mi compañero, y se lo he dicho a él, es un maestro para mí, gran maestro. Yo creo que para cualquiera que se siente a platicar con él, porque es un hombre que tiene una gran sabiduría, no nada más por lo mucho que ha estudiado, sino porque esa sabiduría le viene de adentro. Y bueno, para mí es un gran maestro, Sergio, gracias. Gracias mucho. Y en aquel entonces, en febrero, hicimos dos programas sobre Enoc, uno sobre titulado Enoc, el hombre que se convirtió en el arcángel Metatrón, en el cual Sergio dijo algo sumamente importante, que el profeta Enoc, mencionado en el Génesis en la Biblia, es la prueba viviente de que los seres humanos, Estamos hechos para la hechos para la divinidad, divinidad, para alcanzar la máxima expresión. el día que nos caiga el 20 de eso, Sergio. Sí, ¿no? Bueno, pues mira, el día que nos caiga el 20 de eso, muchas cosas que nos importan nos van a dejar de importar y muchas cosas que no nos importan, a las que no les damos valor, van a adquirir una dimensión muy Muy, distinta. muy superior. Bueno, y luego el otro programa que hicimos el 2 en enero del año pasado fue Enoch, el libro del conocimiento. Entonces uno es Enoch, el hombre que se convirtió en el arcángel Metatrón, y el otro es Enoch, el libro del conocimiento, que ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube de Radio Pasión, US, nada más acuérdense que nuestra pasión es con doble S. Los dos programas, tengo que decirlo, estuvieron buenísimos, bueno, modestia aparte, pero bueno, más que logro mío, pues fue por el invitadazo, por el hombre que tengo aquí a un lado. En aquel entonces platicamos de la posibilidad de hacer más programas, por eso estoy hoy con él. Vamos a hacer dos programas, pero el que vamos a hacer ahorita, con un tema que tú me propusiste entonces, Ujú. me comentabas de un texto que tú escribiste en el que Jesús le habla a Judas. Ujú. Ahorita no los vas a compartir. Ujú. Y también platicamos de el ADN sagrado, El ADN sagrado. que tenemos Sí. los seres humanos un ADN sagrado Así. y no los. Y no sé, ¿no? Vamos a platicar de esto. eh, y bueno, les quiero presentar bien a Sergio. Sergio Osarán
Ahí ya se me subió. Sergio Sarán García es un observador de la vida que disfruta de escribir y componer música. Tiene estudios en psicología, hipnoterapia, coaching con programación neurolingüística, oratoria. Dirige varios proyectos educativos para diferentes organizaciones en su afán por descubrir la manera de contactar con su ser. En el siguiente programa vamos a hablar de eso, de contactar y vivir desde el ser. Ha realizado estudios en budismo, en Kabbalah y en claves de Nok. Qué rico estar otra vez juntos. Gracias, Clau. Igualmente. A ver, empezamos por esto de Jesús Jesús dirigiéndose. a Judas. Bien, pues mira, como lo platicamos en aquella ocasión, pues vamos, es importante reconocer en la existencia que estamos viviendo, en la existencia de todas las personas, todos los seres, el papel de todos los participantes en esa experiencia. Y vamos, dentro de la enseñanza de Jesús, una de las bases es, o de las enseñanzas fundamentales es amar a tus enemigos, ¿no? Eh, no habla de una cuestión sí de perdonar, no de solapar, no de que veamos las cosas como que todo se puede hacer, sino simplemente Permisibles. como permisividad, sino nos habla desde un punto de vista en el cual muchas de las grandes cosas que se logran hacer a través de la historia o que en las vidas de las personas no se lograrían sin esos otros personajes. Es decir, hasta en las historietas encontramos eso, ¿no? Sin el antagonista no hay superhéroe, no hay Superman sin Lex Luthor, Sí. no hay Batman sin el No Guasón. hay historias. No hay historia. Y además, amar al enemigo, sí, porque amar a mi pareja, amar a mi familia, amar a mi amigo, amar al que me cae bien, es fácil. Es fácil. Perdonar, pues a veces no, ¿verdad? Pero como sea, es más fácil que perdonar al que nos cae mal. Claro, perdonar a los cercanos, Ajá, a los que consideramos buenos ajá. buenos para nosotros, en nuestra realidad, es mucho más fácil. Sí, no es fácil, perdonar no es fácil, pero vamos, lo quieres, Ujú. como sea. Sí, o lo pasas por alto. Sí. Muchas veces incluso no lo perdonas, Ajá, pero pasas por alto, ¿no? ciertísimo. Cosas. Y vamos, perdonar a quienes nos hacen daño tiene un valor mucho más profundo en la experiencia, nos permite indagar en nuestro ser a profundidad, Ujú, ver realmente de qué está hecha nuestra esencia. ujú, Y perdonar implica reconocer que esa entidad o esa persona que está ahí no necesita de mi aprobación para existir. sí, Tiene la aprobación de lo más alto, ¿no? ujú, Está ahí como parte del rompecabezas y no necesita que yo lo valide ujú, para que pueda existir o para que pueda ser. ujú, Y mientras luchemos con la existencia y condenemos y dirijamos nuestra furia, nuestro odio hacia a esas entidades o esas fuerzas o cualquier tipo de desprecio, cualquier tipo de expresión de la vida, pues vamos a seguir cautivos dentro de nuestra eh, prisión mental, ¿sí? ujú, Nuestro ego. ujú. Eh, este es el escrito que hice bueno, me surgió. Sí, es inspiración tuya. Ujú. Sí, Ajá. y que quiero compartir Por favor. con ustedes. Eh, bueno, este es el manuscrito original. Dice aquí, hablando Jesucristo o el Cristo, dirigiéndose hacia Judas, le dice, tú, mi amado Judas,
Me habrás de entregar a mis enemigos, porque el Hijo del Hombre debe ser entregado a sus enemigos de tal suerte que lo perciban y lo crean impotente, incapaz, neutralizado e inofensivo. Y tú eres el único capacitado para entregar al Mesías y que sea recibido sin recelo, porque tú eres aquel que moja su pan en la salsa al mismo tiempo que yo. Todos los demás mojan su carne en la salsa de este mundo, pero la mano del que me entrega está aquí conmigo, sobre la mesa. Porque tú, el más importante, deberás, eh, deberás servir y portarte como el último. Porque tú, que haces el más grande servicio de amor y sacrificio al entregar al Salvador para la salvación de la humanidad, serás maldecido, y tu alma no tendrá reposo hasta el día en que se revele toda la verdad. Más te valdría no haber nacido. Mas aún así, has elegido nacer por el enorme amor que guardas por quienes por aquellos que te escupirán a la cara y te maldecirán. Cuando llegue el fin de los tiempos y se muestre toda la verdad, será imposible de separar tu nombre, tu misión y tu misión de la mía. Tú, amado Judá, que eres mi esencia del otro lado del río, serás el único que morirá junto conmigo y tendrá el valor de permanecer en la tumba por miles de años, eh, por miles de años. Tú, mi amado Judá, el entregador del mensaje completo del Cristo, en tu nombre rogaré al Padre para perdonarlos, porque no saben lo que hacen. Las cosas que matan, laceran y consumen la vida son el desprecio y el ser ignorado, y tú recibirás de ambos en abundancia. Tú eres la esencia del ser que cumple su misión y no reclama para sí recompensa ni defiende postura, y serenamente recibe el repudio de aquellos que ama y camina en silencio sin enunciar un reproche. Fíjate, Sergio, que hace unos días veía en YouTube un video de un historiador que me gusta mucho, Juan Manuel Zunzunegui, Ujú, y a él le gusta mucho entrar a los temas místicos, todo esto. Mucho tiempo se clavó en historia de México y eso, pero después entró a los temas místicos. claro, Y él comenta el evangelio gnóstico de Judas, que Judas. que es un evangelio que no escribió Judas, pero así se le llama, Ujú, escrito por ahí del siglo II o III de la era cristiana, ujú, ¿no? O claro. sea, en los primeros años del cristianismo, y que fue encontrado con otros rollos en Ned Hammadi, no, lo estoy diciendo mal, Ned Ujú. Hammadi, Ajá. en Egipto, allá del año 1593, 1953. Y él comenta que en este escrito eh, presentan una versión de Judas muy diferente. Ujú, Una versión del Judas como aquel apóstol, sin contar a María Magdalena, que mejor entendió a Jesús. ujú, Y que Jesús, según narra este texto, le dice, el que moje su pan es el que me va a entregar. Y que cuando él lo hace, Jesús le dice, ve y haz lo que tienes que hacer, ujú, ¿no? Y que obviamente había un dolor en Judas, ujú, pero Judas lo hizo. ujú. Que el texto nunca dice, ni siquiera en el de la Biblia católica, nunca dice Nueva tradición. la palabra traición, dice la palabra entregar. Ujú, Después le hemos ido metiendo la palabra traición, quién sabe por qué. Creo que en la traducción que luego se hizo del arameo, del hebreo al griego,
como muchas otras cosas que se cambiaron con esa traducción, muchísimas, y que se han cambiado a lo largo de las diferentes traducciones que ha tenido la Biblia, se hizo esa distorsión, pero que el original dice entregar. Y por conveniencias políticas, finalmente, ¿no? Conveniencias de cuando tú creas a un personaje que sea el receptáculo del odio de todas las personas, es mucho más fácil manipular a esas personas porque, no, es que ese es el maldito, ese es el que hay que odiar, y es mucho más fácil que los políticos puedan mover a las masas por su furia, su ira. Y el otro día estaba leyendo que en la Biblia, en la traducción de la Biblia original en hebreo, a No, lo que hoy podemos leer cualquiera de nosotros, hay como 400,000 errores de errores o traducción, modificación. y algunos serán errores y otros serán Adaptaciones. adaptaciones, y otros serán, como tú dices, intenciones, ¿no? Claro. Pero Algunos es, errores ah, surgen y una vez que ven la utilidad del error. del error, pues lo mantienen. Sí. Y entonces Judas se convierte en este ser que si no es por él, no se cumplen las escrituras, no se cumple el plan divino. Exacto. Hay que tomar en cuenta algo bien, bien importante. Todos somos uno. Ujú. A veces no comprendemos todo lo que implica eso, ¿no? Quiere decir que, Claudia, lamento decirte, pero tú eres Hitler, tú eres Judas, y tú eres Cristo, y tú eres todas las experiencias. Son una parte de lo que es, de toda la trama, toda la historia, todo el rompecabezas, sí. Y justamente Judas y Cristo habitan en ti y en mí y en todos, ¿no? O sea, tanto lo divino como lo más oscuro que podamos mencionar y el ego, que es el gran separador, están. En ti. Y podrían ser lo que comentábamos tú y yo hace rato, antes de empezar la entrevista, Judas y Jesús, los opuestos complementarios. Pues, Y decíamos que este es un mundo, una realidad hecha de opuestos complementarios que no existen el uno sin el otro. exacto. No habría un Jesucristo redentor. Ajá. Sin Judas, sin Pilato, eh, no me acuerdo del nombre quien, de los que pelean para que lo crucifiquen, no recuerdo sus nombres, Sí, que presiona a Pilatos, que pues presionan porque a Pilatos Pilatos. no quería, Pilatos se lava las manos. Exacto. Ajá. Y bueno, también pueden surgir muchas teorías acerca de que no se lavó las manos o que el hecho de lavarse las manos era como una estratagema política y bla, bla, bla. Pero vamos, a final de cuentas, yo creo que lo más importante, más allá de complots y cosas así, es que entendamos que cada una de las piezas del rompecabezas tienen su valor Su función, y su su razón de función. ser. Exacto. Pero fíjate, tú dijiste algo que me gustó y que está padrísimo. Judas aceptó ser el villano de la historia. Claro. Si la esencia que habita en Judas, así como todos aceptamos vivir nuestro papel, vivir nuestra experiencia, Ajá. para que la esencia fundamental, la conciencia fundamental, pueda experimentar esta realidad en todas sus facetas, Judas, o la esencia pura divina que surge de la unidad, acepta cumplir con ese papel. Sí, porque Judas, así lo presenta este texto y otras personas que así lo creen, otras líneas de pensamiento, de creencias, fue quien mejor lo entendió. Ujú. Judas entendió que Jesús tenía que ser sacrificado, que Jesús tenía que pasar por lo que pasó. Sí, Los otros decían, no, maestro, ¿cómo? Pedro quiere defender a Jesús cuando llegan por él y Jesús le tiene que decir, guarda la espada, Pedro, ¿no? Judas entendió que tenía que ser. así Entonces es. Judas fue quien mejor lo entendió, un
apóstol sabio, un apóstol seguramente amado, sí podemos decir que Claro. fue Judas el amado, pero él decide sacrificarse y es Judas el sacrificado también, ¿no? Ujú. ¿Y cuántos Judas hay en nuestras vidas? Sí, claro. Sí, vamos, para que nosotros podamos indagar en la profundidad de nuestro ser, tenemos que sumergirnos en los aspectos más oscuros y verlos de frente. Y muchas de las personas que más nos sacan de quicio, o que más nos alteran, o que más nos hacen vivir experiencias que no quisiéramos vivir desde el ego, en realidad nos ayudan y nos guían hacia el descubrimiento de nuestros aspectos más profundos y más oscuros. Y se menciona, no recuerdo en qué parte, que Jesús baja a los infiernos. Ujú. Bueno, el bajar a los infiernos es esto. El Cristo está bajando a lo más profundo del autodescubrimiento, porque el infierno no está allá, ni siquiera está en el dolor, o hay eventos que nos pueden doler o trastornar, pero el verdadero infierno está en lo más profundo de la falta de aceptación. No, ¿y qué tal de cuando nos enojamos? ¿Qué tal cuando sentimos odio, cuando sentimos rabia, cuando sentimos resentimiento? Se siente un infierno. Y cuando Yo, sentimos, yo lo tengo que decir. Yo a veces he estado tan enojada que, o sea, a mí las llamas del infierno que me puedan pintar, o sea, hello, por mi fuego interno, más que claro, suficiente, ¿no? Y claro, como dices, eh, es esa persona que nos puede ser incómoda, la que me está llevando a aprender a ser más paciente, a aprender a ser más tolerante, a conocer un aspecto mío que no me gusta de mí. ujú, Entonces ya no soy Claudia la doña perfecta, ya soy Claudia la que, ah, caray, soy capaz de sentir esto, a conocerme, a ujú, decir, híjole, me pasó esto y esto con tal galán, con tal pareja. Descubro entonces, gracias a esta experiencia, que no es eso lo que quiero en la vida. ujú, Este, claro. y Sí, también nosotros a veces somos el Judas de alguien. claro, seguramente en la historia de alguien, tú eres el villano, yo soy el villano de la historia de alguien. Eh, Aunque no hayas incluso hecho nada, Ujú. ¿sí? Desde tu perspectiva, por supuesto, pero desde la perspectiva de esa persona vive su propio infierno odiándote y te desprecia, porque todos somos el villano en la historia de alguien. De alguien. Y a veces no lo sabemos, que somos el villano en la historia de alguien, y a veces sí, y a veces yo decía que a veces nos hacen descubrir cosas que no nos gustan de nosotros mismos, porque todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, Claro. y de repente nos gusta pensar en nosotros mismos como el sol de la creación. Bueno, sí y no. Esa es la paradoja, ¿no? Es sí y no, y ahí va la pregunta. Hablamos de que tenemos un ADN divino, Ujú, pero sí. resulta que tengo luces y sombras, entonces, pues soy divino o no. Vamos a ponerlo así. Potencialmente, sí. Eh, Nosotros vemos el tiempo como algo lineal y Ajá, decimos, es que no lo soy porque lo que descubro en mí no es divino. ajá, En este espacio-tiempo, en esta escena de la película, ¿sí? ujú. Vamos a Pero escuchar música. me Antes parece de perfecto. que sigas, vamos a escuchar música. Oye, descubrí algo Ujú, y estoy enamorada de mi descubrimiento. sí. Descubrí, ay, espérame, porque ya no sé dónde va a estar esto. Descubrí a una chica. Espérame tantito porque como hice cambios aquí hace ratito. Ujú, sí, no te preocupes. Mm, Ya, descubrí a una joven artista española. Artistaza, ¿eh? Porque se ve que hace muchas cosas. Pero bueno, entre las cosas que hace ella, hace música. Joven que se llama Jezabel Martínez. Jezabel con Z, la pueden buscar en YouTube. Jezabel Martínez. Y ella tiene un álbum que sacó hace relativamente poco que se llama Sacred Geometry.
Ujú. Geometría Sagrada, pero su álbum tiene el nombre en inglés. Y hace música inspirada en temas de geometría sagrada, como espirales áureas, como la Merkabah, como figuras geométricas, y la hace, fíjate qué interesante, basada en frecuencias pitagóricas, Ok. en Ujú, matemáticas. matemáticas. Y está hermosa su música y está interesante. Y yo tengo, ustedes saben que mi tema es evolución. Finalmente, el programa por eso se llama así, que cuando eh, a mí me ofrecen tener este espacio en radio, yo dije, ¿cómo se va a llamar mi programa? Yo digo que me lo soplaron de allá arriba porque no me tardé ni 2 segundos en decir se va a llamar evolución. Y en el 90% de los temas, de los programas sale el tema de la evolución. Y yo siempre que pienso en evolución, pienso en espirales. Ujú. No sé por qué, por el movimiento. Ujú, claro. Y porque la figura del espiral es una figura de geometría sagrada porque se repite en el universo, ¿no? En las galaxias, en las tormentas, en algunas plantas. Ujú. Entonces, me encantan los espirales y ella tiene una composición llamada espiral. Ok, ¿La escuchamos? por favor. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Y no te va a escuchar, yo luego se la pongo, Ok. este, Sí, sí, sí. Y en la edición. y te la voy a pasar. Ok. Está hermosa. Estoy de regreso, estoy en San Juan del Río, en la casa de mi amigo Sergio. Estamos platicando sobre cómo este personaje de Judas fue clave para que se pudiera cumplir la misión de Jesús y entonces en realidad se convierte en un ser que también se sacrifica, así Ujú. como Jesús se sacrificó, él se sacrifica porque acepta ser el villano de la historia, como todos somos el villano de alguien alguna vez y como estos Judas o villanos en nuestras historias nos ayudan a crecer, a aprender, a evolucionar. Evolucionar. Y cómo en nosotros, cada uno de nosotros hay estas luces y estas sombras, pero entonces somos divinos, no todos somos divinos, tenemos un ADN divino, sí o no. ¿Qué onda, Sergio? Ya me hice volar. Pues bueno, mira, en el principio de la creación, hablando en términos no teológicos, sino en términos de la física cuántica, Ajá, eh, la teoría del Big Bang, ¿no? Se habla de que toda la materia que existe, todo lo que existe, todo lo que existe en el universo, estaba contenido en una pequeña bola, una pequeña partícula, una condensado, pues, en una construcción que era más pequeña que la cabeza de un alfiler. ujú, Y que, bueno, a partir de ahí sucede la explosión y la expansión constante del universo, la expansión, expansión, hasta un nivel infinito. ¿Sí? ujú, También, bueno, esa es pues la teoría del Big Bang, creo que ya todos ujú. lo conocemos, pero de ahí se desprenden teorías de la física cuántica que nos hablan que en toda esa expansión y en toda esa composición, toda la materia está hecha exactamente de la misma esencia. Es decir, no hay diferencia entre la mesa, la computadora, la pluma, el cuaderno y yo. El Eh, elemento borsón, el bosón de Higgs, el bosón de Higgs, el es, bosón de Higgs que sí, le da que esa primera concentración de materia está hecha de lo mismo de lo que todo existe ahora, tú, yo y la pluma. la partícula de Dios, Ajá, que le la da llamada partícula de la Dios. partícula de Dios o bosón de Higgs, que le da condensación y le da estructura y unión y orden al caos, a Ajá, todas las partículas, porque a fin de cuentas, todas las partículas son exactamente lo mismo. Pero aún así, todavía más, yéndonos hacia el fondo, ajá, encontramos que la materia es prácticamente inexistente porque solamente el 0,0000001% de la realidad realmente está compuesta de materia. ajá, El 99,9999999999% de
del espacio de la creación está vacío. Sí. Entre un Entonces, átomo y otro, entre un electrón y otro, lo que hay es vacío. es vacío, vacío inmenso. Ajá. Y que si te vas todavía más a profundidad, incluso las partículas que componen esos núcleos en esos átomos se componen de más subpartículas y esas subpartículas llegan al punto de la práctica inexistencia. Y está la teoría de cuerdas que menciona que básicamente todo se compone de Ah, pequeñas cuerdas de energía que al vibrar generan una información. Entonces, ok. Se lo voy a básicamente, apuntar. en concreto, el Ah, universo es información. ah, Tu ADN es información. ¿Soy divino o no soy divino? Bueno, partamos de entender a qué nos referimos con divino. ok. Porque si nos referimos a divinidad como la explicación de que está un ser central siendo adorado por todas las cortes angelicales y estamos todos en ese estado de éxtasis y gloria y disfrutando de su presencia y de su emanación, esa es una realidad que da origen a esta otra realidad. Ajá, Es una realidad que en la que estás en el estado de divinidad, pero no puedes interactuar ni puedes demostrar divinidad porque no hay otra cosa más que divinidad, no hay una diferencia. ¿Sí me explico? Para poder expresar la gloria tiene que existir la contraparte. Para ajá, poder identificar lo que es glorioso y experimentar la sensación de lo que es glorioso, necesitas vivir la contraparte, que no ajá, lo es, ajá. porque si solo vives en gloria, no tienes ningún punto de referencia. Lo que platicábamos la vez pasada, de que, ay, sí, se me acaba de ir la idea. Que el ser humano completa, Perdón, que el ser humano y su experiencia completan la completan, omnipotencia de Dios. claro, o sea, que Dios no sería Dios si no hubiera creado. Exacto. O sea, imagina Sí, el ser humano completa la omnipotencia, la omnipotencia. porque lo único que no puede ser, que no puede hacer Dios, Ajá, es dejar de ser Dios. ajá, Si tú eres Dios, ¿cómo puedes experimentar el no serlo? ajá, Dejando de ser, ajá, engañándote a ti misma, ajá, poniéndote un velo de ilusión, como lo dice Buda, como lo muestra Buda, el velo de la ilusión frente a ajá, ti, que ajá, te hace pensar que no lo eres ajá, y que te hace manifestar todas las partes oscuras, todo lo que no es la ajá, divinidad, todo ajá. lo que no es paciencia. Pero ¿cómo puedes expresar paciencia? Pues viviendo situaciones que te hagan confrontar Claro, el conflicto, ¿no? Para que puedas expresar la paciencia. claro, ¿Cómo? como dicen que si tú le dices, Señora, enséñame a ser más paciente", te va a poner en situaciones De mayor conflicto, en los que de tengas mayor que de aprender a paciencia. ser paciente. Sí. Exactamente. ¿Cómo puedes expresar bondad si no hay maldad? Ah, ¿Cómo puedes expresar altruismo si no hay quien lo necesite? Si todos somos ya, estamos expresando lo máximo, todos tenemos todo lo que necesitamos. hay un concepto para eso en la Kabbalah que es el Tikkun, que según la cual es que Dios crea un mundo imperfecto para que nosotros lo perfeccionemos. Exacto. Porque Porque si no, un mundo perfecto no tendría razón de ser. Me decía el maestro Saban alguna vez, ¿para qué te levantas en la mañana? exacto. Sí, o ¿No? sea, estaríamos todos en estado meditativo y en estado contemplativo. Ajá, Eso estaría bien, o sea, no es que eso esté mal, sino que a final de cuentas no existe manera de expresar la bondad si no existe la contraparte. ajá, así es. Entonces, de igual forma, tu ADN se tiene que adaptar a esta nueva realidad, a esta realidad, a este mundo, que es la perfecta expresión de la imperfección. ¿Sí? Ujú, Si me ujú. explico, ese concepto es muy importante. Esta es la perfecta expresión de la imperfección. O sea, Sí todo es es como perfecto. tiene que ser, Exacto. aunque
de repente digamos, bueno, ¿por qué pasan tragedias? ¿Por qué hay huracanes? ¿Por qué hay temblores? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué muere gente buena? ¿Por qué muere gente buena? Porque todos morimos, también la gente mala. ¿Por qué pasan cosas? Pues porque, aunque no lo entendamos, así es como tiene que ser. Claro, Como Judas con Jesús. con Jesús. ¿Por qué muere gente buena? Nos preguntamos, como ya bien lo dijiste, todos tenemos que morir. Sin embargo, también la gente mala, lo que pasa es que no le ponemos atención, el ego no tiende a no poner atención y pensamos, ay, es que ¿por qué se van sin castigo? Pero el propio crimen es el castigo, el propio evento ata Ujú. a la vibración de todas esas cosas, las cosas Densa. oscuras y bajas y densas, te mantienen ahí viviendo más de ese dolor y teniendo que pasar por las diferentes facetas y volver a experimentar los dolores hasta que tú comprendas que eso no es la realidad como tal, sino que por muy imperfecto que parezca el que está frente a ti, guarda la gloria. Hace unos días estaba yo tratando de indagar en mi propia sensación, mi propio descubrimiento, y me vino una idea. ¿Eres capaz en este momento de sentir la gloria dentro de los demás? Mm. Dentro Pregunta de que, ti y y en los sí, demás. pero es que dentro de uno es muy común que digamos, bueno, sí, a ver, y vamos a interpretar, ok, Mm. pero tienes frente a ti a una persona que te puede parecer, puedes juzgarla, tu ego puede juzgarla desde muchas maneras. Puedes ir más allá de eso y contemplar y sentir la gloria que habita. Yo voy a diferir de ti. Yo siento que no vemos la gloria en nosotros mismos. No la vemos, Y por no la eso, pensamos, y por eso no puedo ver la gloria en mi por esposo, supuesto, en mi hija, en mi amiga. Ya no digas en la vecina de frente que me cae re mala, señora. por supuesto. No la estamos sintiendo nosotros y por ello juzgamos y por eso es que vemos frente a nosotros cosas que no nos gustan. Ajá. Pero lo que voy es que en el New Age, por ejemplo, actual, es muy común que, bueno, es que yo soy fit y me voy y hago yoga y en esos momentos estoy en mi supuesto estado de gloria que solamente es mantener al ego. Pero vamos a plantearlo desde otra perspectiva. ¿Puedo conectar mi gloria con la tuya en este momento? ¿Soy capaz de percibir la gloria más allá de ti, más allá de mí y de cualquier persona Ujú, y de la vida que está sucediendo aquí atrás? ujú, ¿Puedo conectar con esa gloria? ¿Puedo sentirla? Porque si puedo sentir la gloria dentro de, estoy sintiendo la mía, por ujú, ende. ujú, Sí. Obviamente, si no percibo la de otros en este momento, es porque soy incapaz realmente de manifestar la mía, ahorita la mía. ujú. Y ahorita que decías de lo del New Age y la onda fit, bueno, es que Ninón Fregoso, que espero pronto tenerla en estos micrófonos, que ya fue la persona que me cambió el chip y me metió estas cosas hace ya varios años, fue mi terapeuta y mi primera maestra de meditación. Ella desde entonces me dijo, aguas con el ego espiritual, porque es el peor de los egos. Claro. Es decir, ay, es que yo, volteen a ver todos, yo Soy medito superior. y porque medito soy mejor, Sí, porque sí es un ego. es otra de Y las. hay muchas poses, pero como en todo en la vida, ¿eh? Pero, porque ya se nos acaba el tiempo, nos quedan, híjole, 4 minutitos menos. No, ¿cuánto quedamos? No, ya tenemos 7 minutos. 7 minutos. ¿Por qué se dice que tenemos un ego espiritual? Digo, un ego divino. Un ego, no un ADN. Ay, Un ADN. perdón, un ADN. ¿Por qué? O sea, ya estamos entre que sí, que no, pero ¿por qué? ¿Por qué sí? Mira, ¿Por qué yo tengo un ADN divino? mira, voy a leer esto, que tengo Ajá. esta información. El ADN residual, esto es pues genética, ¿sí? Es ciencia pura. El ADN residual, el misterio biológico como símbolo filosófico. La ciencia moderna ha identificado que alrededor del 97% del genoma humano no codifica proteínas.
A esta porción se le ha llamado históricamente ADN basura, porque aunque, bueno, se supone que no, al no codificar no tiene una utilidad, ¿sí? Sí, no es útil. Aunque hoy se prefiere el término ADN no codificante o ADN residual. Desde una visión estrictamente biológica, su función es aún poco comprendida, aunque se sabe que regula procesos complejos de expresión genética. Filosóficamente, este ADN residual puede verse como una metáfora del potencial dormido del ser humano, capacidades aún no activas, niveles de percepción aún no comprendidos, memorias profundas del alma o incluso semillas de una evolución futura que espera ser desencadenada por un cambio de conciencia. Todos conocemos los casos de gente que tiene una especie como de superpoderes, que ve cosas, que contempla, que se conecta de una manera distinta a la realidad y que trae cosas maravillosas. Simplemente los artistas que de repente traen inspiración y crean piezas que sorprenden al mundo y que ellos mismos te dicen es que no vienen de mí, vienen de una fuente superior. Sí, que vamos a ponerlo que tienen una sensibilidad especial que otros no tenemos. Y hay mucha gente que tiene un algo especial Ujú. que los demás no tenemos. No es que no lo tengamos, es que no lo manifestamos. Ok, Ujú. Es ok, que todos lo tenemos, o sea, en ok. realidad todos lo tenemos, Ajá. solo es que no lo manifestamos o no es nuestro momento de manifestarlo. Ok, ok, ok. Y que puede ser desde una hermosa voz, la capacidad para hacer un bello cuadro, una inteligencia, este, tremenda, un liderazgo, una sensibilidad para cosas de energía, Gente que X. sana con las manos, ¿no? Que Gente utiliza que sana con Reiki las manos, por porque ejemplo, sí hay sanadores energéticos, digo, hay casos, sí hay muchísimos gente casos documentados, hay visionaria, gente visionaria, está el Ho'oponopono, casos documentados de Ho'oponopono en donde en un manicomio lleno de criminales violentos se logró vaciar ese manicomio a través de la meditación de un doctor que se dedicó a aplicar el Ho'oponopono y que vamos, es un caso documentado que desafía las leyes de lo ese no lo establecido. conocí ese caso. Bueno, ya habrá Ho'oponopono, 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 sí, es una técnica técnica hawaiana preciosa para el perdón. Ok, exactamente. entonces, estábamos con que entonces el 90 y tantos % del ADN es residual, no tiene una Una función definida. función que hasta el día de hoy la ciencia ya, y entonces, ¿para qué está? Ese es el punto. De acuerdo a la visión de Hurtak, que J.J. Hurtak, que ya hemos hablado de él, El que escribe el libro de las claves de no. ajá, propone que el ADN humano contiene una estructura codificada superior que va más allá de la función biológica. Para Hurtak, el ADN es un lenguaje de luz y un instrumento que puede ser sintonizado por vibraciones superiores, especialmente en aquellas relacionadas, perdón, con el sonido, la luz, la intención y el amor divino. Ok. ¿Sí? Kurtak habla del ADN como un puente físico entre lo físico y lo espiritual, una tecnología divina implantada en la biología humana por la inteligencias superiores y a veces descritas como ángeles o jerarquías lumínicas para ayudar a la humanidad en su proceso de conexión con la fuente. En este marco, el ADN residual sería como una antena dormida, capaz de activarse cuando la conciencia individual y colectiva alcanza cierto nivel de coherencia espiritual. Ok. Básicamente, Hurtak habla de que existen 12, perdón, 12 líneas de ADN. Ya se nos acaba el tiempo, no quiero alargarme, pero habla de 12 líneas de ADN cuando en la genética se identifican dos, Ujú, o sea, 23 pares, 46 cromosomas ujú, funcionales en el cuerpo. Hay que tomar en cuenta que nosotros estamos compuestos por cuerpo, mente y espíritu. ujú. Sí, cuerpo, Ok. alma y espíritu. Mm, Mente y alma son lo mismo. Alma es cuando está despierta, mente cuando está en el ego. ok, claro, y también deben de tener relación con este ADN. Por supuesto. Es que, mira, es nuestro cuerpo físico
está conformado con los mismos elementos, pues, teniendo la tabla de elementos, con los mismos elementos con que están hechos los planetas, las galaxias, el universo. Ujú, Y eso también está en el ADN, ¿no? por supuesto, Pero esta otra parte del ADN residual debe estar conectando con algo más, por supuesto. que es con todo este vacío del que tú hablabas, ¿no? Está conectando con este vacío que es información, que es energía, que es, yo le diría divinidad. Tu ser, el ser, te diría yo. Porque piensa esto, ¿puedes explicar el ser? ¿Qué tal si me lo explicas en un siguiente programa? Claro que sí, claro que sí. Vamos a tener un siguiente programa en el que hablemos sobre la diferencia entre el ego y el ser. Así es. ¿Y por qué siempre que hablamos del ego hablamos como si fuera algo negativo? Claro, Es tan negativo. y es tan apreciable como el Judas, Sí. como lo que acabamos de mencionar. Vamos a Hay que hablar apreciarlo en la entonces. misma dimensión. Vamos a hablar del ser y del ego en la semana que entra. Nosotros lo vamos a grabar ahorita de una vez, Ah, sí, por pero supuesto. yo se los paso a ustedes la semana que entra. Sergio, gracias. No te Gracias. despido porque seguimos grabando. Gracias a ustedes, amigos, por el privilegio de su atención. Acompáñenos la semana que entra con la continuación de esta plática. Soy Claudia Sunsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.